Precisamente le preguntaría al maestro Ernesto Mead, ¿no?, presidente de la CAD, ¿cuál es el papel que ocupan las instituciones en estos procesos de recuperación o de reconstrucción social, precisamente basada en principios fundamentales como la integridad, cuando los principios son algo que pudiera verse de manera efímera, sin embargo, son la base más sólida y los pilares fundamentales de un Estado democrático? Muchas gracias, maestro. Gracias, Francisco. Pues mira, desde que lo platicábamos y escuchando un poco a todos aquí en la mesa, antes de contestar la pregunta, creo que es importante que se entienda que el derecho del deporte no es tan sencillo como parece. Un poco lo dijo Dieter. Es un mundo de derecho donde dos sistemas normativos regulan las mismas actividades por distintas autoridades, ¿no? Por un lado, la Carta Olímpica, las asociaciones deportivas, las federaciones internacionales, las federaciones nacionales, se regulan por sus estatutos y por sus reglamentos. Incluso la Carta Olímpica establece que no puede haber injerencia gubernamental en las decisiones de gestión y de administración dentro de las asociaciones deportivas. Pero por el otro lado tenemos también a la administración pública, que se regula por las leyes emanadas del Congreso, ¿no? Y las autoridades, como pueden ser la Comisión de Apelación de Arbitraje del Deporte, la CONADE, los institutos del deporte, que ahí sí está muy claro la forma en que deben de actuar, porque cuando no cumples con estas reglas, con estas leyes, pues hay responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos. Tristemente no llega a tanto en las asociaciones deportivas, aunque son entes colaboradores de la Administración Pública Federal, no llegan a ser servidores públicos y entonces no se les puede dar el tratamiento como un servidor público y obligarlos a actuar de la misma forma y castigarlos como se puede castigar a un servidor público cuando no cumple con sus funciones, ¿no? Pero también se platicaba que sí, la Carta Olímpica establece principios de ética, de integridad, en la forma en que deben de actuar el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico de cada país y, por supuesto, las federaciones internacionales y las federaciones nacionales. Entonces, desde la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que me honro presidir, lo que hemos notado que afecta a esta transparencia, que afecta a esta integridad en la vida diaria, además de algunas políticas que han platicado que no son las ideales y que se ha intentado trabajar por encontrarlas, ¿no? Yo pondría en la mesa 3 puntos fundamentales que hemos detectado, ¿no? El primero es una regulación inadecuada en los estatutos, en los reglamentos de competencia, en los reglamentos de las federaciones y de las asociaciones deportivas, ¿no? Son arcaicos en algunos, atentan contra los principios de integridad, contra principios de transparencia, incluso dentro de los procedimientos electivos, en los selectivos, en los clasificatorios. Vemos por ahí muchas lagunas que están sujetas a interpretación y por lo tanto se prestan a mucha discrecionalidad de quienes ostentan los lugares de poder en estas federaciones, ¿no? Y por supuesto que en muchos de estos no se contempla que quien esté en la cabeza de esa asociación o federación sea la persona idónea con conocimientos para detonar esta federación o llevarla la gestión de la mejor manera. El segundo es que, no teniendo muy bien estos estatutos, también dentro de los procedimientos selectivos, dentro de los procedimientos clasificatorios, dentro de los procedimientos de elección de consejos directivos, hay mucha opacidad y no se cumplen con los estatutos y los reglamentos. Entonces también encontramos disputas internas por quién va a presidir una federación, disputas internas por grupos, ¿no? Que eso después se refleja en competiciones y en decisión de qué deportista es el que va a asistir a una competencia, cuando lo único que debería de primar en una decisión así son las marcas de los competidores, ¿no? Y el que sea el mejor lugar, el que esté mejor clasificado, el que esté mejor preparado, ese debería de ser. Nos damos cuenta que de repente las decisiones de quienes van pasan a segundo término eso y se vuelven más políticas.
Y la tercera, un desconocimiento de los atletas, de toda la gente que está involucrada en el deporte, de sus derechos como deportistas y de la forma en que los pueden hacer valer, ¿no? En la forma en que los pueden defender. Es una materia en México que tampoco tenemos muchos profesionales trabajando en esto. Ha ido creciendo, pero falta mucho conocimiento también. Y en defensa de estos derechos de los deportistas, en defensa de esta transparencia, en defensa de esta forma de actuar más apegada a estos principios, es por la que decidimos realizar esta guía, ¿no? Realizar esta guía que tiene todos estos principios como legalidad, profesionalismo, publicidad, honradez, imparcialidad, eficacia, equidad, ¿no? Que son principios que están regulados en las leyes administrativas, principios que desde la función pública y en la administración pública federal han ido creciendo, pero que tenemos que aterrizarlos ahora en estas asociaciones deportivas, en estas federaciones, que parece que no tuvieran tan claro esto.